Y la porción de hoy es Mateo 24, versos 29 al 36. Y la palabra de Dios dice así: E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y este es el pasaje que vamos a estar viendo el día de hoy, ciertamente un pasaje producto de mucho debate en distintos círculos teológicos. Y la predicación de hoy la hemos titulado Convencidos de lo inevitable, porque ciertamente hay cosas de las cuales tenemos que estar convencidos de este pasaje y que ciertamente también son inevitables. Y vamos a estar hablando de ellas, pero antes de eso, recordando un poquito el contexto, recordemos de que todo esto empieza a raíz de una pregunta de los discípulos. Y la pregunta de los discípulos es, la primera es, ¿cuándo serán estas cosas? Porque el Señor va a decir que el templo va a ser destruido. Pero también van a preguntar, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y una de las cosas que mencionábamos es que la razón por la cual las dos preguntas están conjuntas es porque muy probablemente los discípulos entendieron de que, bueno, si el templo tan magnífico que nosotros tenemos enfrente nuestro va a ser destruido, muy probablemente esto está vinculado con el fin del siglo. Y de hecho el Señor Jesucristo va a responder a ambas preguntas, va a responder acerca de la destrucción del templo y va a responder acerca de su venida. Y el lenguaje que va a estar utilizando va a estar respondiendo ambas preguntas, ¿ok? Por eso vamos a darnos cuenta de que pareciera como que el Señor pasa de un tema al otro de manera alternada, y eso lo sabemos porque Lucas, que tiene su paralelo, va a hablar, por ejemplo, va a mencionar de que Jerusalén va a ser rodeada por ejércitos, que eso de hecho pasó en el año 70 después de Cristo, cuando se destruye el templo a manos del general Tito Vespasiano. Pero son dos eventos separados. La razón por la cual el lenguaje es parecido es porque siempre que se habla en la Escritura acerca del juicio de Dios, nos vamos a dar cuenta de que el juicio es similar. Por eso en los libros proféticos vamos a encontrar ese tipo de lenguaje. Cuando se habla, por ejemplo, de la destrucción de Babilonia, cuando se habla, por ejemplo, de la destrucción incluso de Jerusalén, etcétera, porque Dios está haciendo juicio. Se va a mencionar, por ejemplo, qué señales van a haber de que va a estar cerca, por ejemplo, la destrucción del templo y qué señales habrá. De hecho, muchas de las cosas que se mencionan aquí son cosas que son fácilmente rastreables, que sucedieron antes de la destrucción del templo. Pero también el Señor va a mencionar acerca de su regreso, en el cual también va a haber juicio. Por eso el lenguaje es muy similar. Nada más de que Él no va a decir cuándo va a ocurrir su segunda venida. Ahora, antes de avanzar, me gustaría que nos hiciéramos una pregunta que creo que a la primera ya sabemos la respuesta, pero a veces es necesario reafirmarla porque uno escucha ciertos videos en YouTube y ciertos mensajes en algunos lugares y pareciera como que esto está sin responder. Pareciera, porque en realidad hay una respuesta en la Escritura en cuanto a esto. Y bueno, la pregunta ¿es posible conocer el tiempo del regreso del Señor? Y a veces como que se vuelve un juego de palabras, ¿no? Bueno, dice que el día y la hora no se sabe, pero a lo mejor y el mes y el año sí. Entonces se vuelve como un juego de palabras, ¿no? Pero bueno, ahorita veremos eso. Y la segunda pregunta es, ¿qué debo preocuparme? Más bien, ¿de qué debo preocuparme acerca del regreso del Señor? Porque por lo general cuando se tocan este tipo de temas, como que siempre se genera como que cierta preocupación
o agitación por leer este tipo de lenguaje tan simbólico y que ciertamente trae miedo a muchos, ¿no? O sea, ¿de qué me debo preocupar y de qué no me debo preocupar? Y ahora sí vamos a ir al pasaje, versículo por versículo, y lo primero que vamos a ver es de que el Señor empieza a hablar acerca de su regreso. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando Él regrese? Versos 29 al 31, vamos a ver esto, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: e inmediatamente después de la tribulación, porque habrá tribulación, de aquellos días. La literatura profética vamos a darnos cuenta que eso en aquel día es algo que se menciona mucho en los libros proféticos, que está hablando acerca del día del Señor. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y la vez pasada veíamos cómo este tipo de lenguaje también lo encontramos mucho en los libros proféticos, y poníamos el ejemplo de Isaías capítulo 13, por ejemplo, versículo 10 de Isaías dice: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y luego verso 11 dice: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Eso es lo que Dios va a hacer de manera última. Y de hecho, capítulo 13, vamos a darnos cuenta que la profecía es contra Babilonia. Dios va a destruir a los babilonios por su arrogancia, por su soberbia. Y en otros libros también encontramos referencias al día del Señor, Amós, Sofonías, y tiene que ver con el juicio de Dios. Y a veces simplemente lo pintamos como una película apocalíptica, pero hay que entender de que todo esto está íntimamente vinculado al carácter de Dios. Y de hecho, el jueves, en la introducción que estábamos dando a Apocalipsis, mencionábamos que muchas de estas cosas están vinculadas a quien Dios es. Por ejemplo, la Escritura dice en Éxodo capítulo 34, versos 6 al 7, va a decir de que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué no ha regresado el Señor? Dice Pedro que Él no retarda sus promesas como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente, esperando que algunos lleguen al arrepentimiento. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, pero luego dice Éxodo que Él no tiene por inocente ¿a quién? Al culpable. Por eso es que vamos a darnos cuenta de que la Escritura tiene esto, porque si bien Dios es misericordioso, pero Él no va a tener por inocente al culpable. Por eso al final Él va a hacer juicio, un juicio último y definitivo. Y lamentablemente, cuando se habla de cosas futuras, a veces uno se enfoca más en que el cataclismo y que quién va a ser, y no lo vemos como el momento en el cual Dios está haciendo justicia de manera última. En realidad, eso es lo que nosotros esperamos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios va a hacer justicia de manera última. ¿Qué es lo que le causaba conflicto a Asaf en el Salmo 73? Él decía: yo miro que los impíos prosperan. Pero dice que luego, entrando en el santuario, se dio cuenta de que Dios iba a hacer justicia de manera última. Él dice: vi el fin de estos hombres. Entonces, el punto no es tanto el cataclismo, sino el hecho de que Dios va a hacer justicia última. Y esto, de hecho, nos debería de traer esperanza, porque Apocalipsis capítulo 6, por ejemplo, cuando se habla del quinto sello, dice que hay almas que empiezan a aparecer delante del trono de Dios y dice: Señor, ¿hasta cuándo no venga nuestra sangre? Y el Señor dice: hasta que se haya completado el número de ustedes. Dios va a hacer justicia de manera última, y los que son suyos están esperando que se manifieste su justicia. Entonces tenemos que ver todas estas cosas como una manifestación del carácter de Dios, como que Dios está dando oportunidad, pero que de manera última va a hacer justicia. Y vemos este lenguaje en varias partes de la Escritura haciendo referencia a la retribución de Dios, al justo juicio de Dios, e incluso vinculado también a las bendiciones para su pueblo, porque eso es lo que le espera a los que son suyos. Entonces vamos a ver de que el Señor empieza a hablar acerca de esto, no inmediatamente después de la tribulación, porque habrá tribulación. De aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Que mucho de ese lenguaje también lo encontramos en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo justo juicio, y eso es lo primero que hay que entender.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Recordemos de que está hablando de su segunda venida. Algunos dicen que esto no tiene que ver con su segunda venida, nosotros sí creemos que esto tiene que ver con su segunda venida. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Y cuál es esa señal en el cielo? Bueno, ahorita vamos a ver. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, que de hecho es un título que Jesucristo utilizaba mucho para hacer referencia a sí mismo. Vemos en Lucas en especial, que lo menciona mucho, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces se menciona esta señal del Hijo del Hombre, que en realidad la señal es el Hijo del Hombre mismo. Por ejemplo, veamos Hechos, capítulo 1, verso 11. Preparen sus Biblias para esgrima bíblico. Vamos a andar paseando a lo largo de toda la Escritura. Hechos capítulo 1, verso 11 dice de la siguiente manera: los cuales también les dijeron, Hechos capítulo 1, el Señor ya resucitó y el Señor está a punto de ascender. Dice, vamos a ver desde el verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ¿por qué? Porque Jesús había ascendido, estaba ascendiendo, entre tanto que Él se iba, ¿quién? Jesús, que está ascendiendo al cielo. He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, ¿a quiénes? A los discípulos: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como habéis visto ir al cielo. Por eso cuando hablamos del regreso de Jesús, no estamos hablando de un regreso metafórico, invisible, es un regreso visible. Y esto lo menciono porque hay ciertos grupos que niegan esto. El Señor va a venir de manera física, visible, tangible. Él va a regresar, y así como se vio, así como los discípulos vieron que Él se fue, así verán los hombres que el Hijo del Hombre viene. ¿Y para qué vendrá? Para hacer justo juicio y para traer consigo a su pueblo. Y después dice, y entonces ¿cuándo? Cuando venga el Hijo del Hombre, cuando aparezca, lamentarán. Y es muy interesante porque esta palabra, lamentarán, es la palabra que se utiliza para hablar de alguien que se golpea el pecho. ¿Han visto a esa gente que se golpea el pecho como en señal de sufrimiento? Es la misma palabra que se utiliza aquí. Todas las tribus de la tierra van a lamentar y verán al Hijo del Hombre, van a expresar su sufrimiento, así como el hombre que se golpea el pecho expresando su sufrimiento, dice, pero van a lamentar porque Él vino a hacer juicio. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y esto es mucha de la esperanza que también se desarrolla a lo largo de los libros proféticos. Por ejemplo, el pastor Mario mencionaba el libro de Daniel. Cabe mencionar de que no solamente el libro de Daniel, el pastor Mario también mencionó otros libros, se menciona mucho Isaías, Ezequiel, en general todos los libros proféticos, pero ahorita sí nos vamos a ir a Daniel. Daniel capítulo 7, verso 13. Vamos a darnos cuenta que Daniel está viendo una visión de Cristo, de hecho. Y dice de la siguiente manera, miraba yo en la visión de la noche. ¿Quién? Daniel está viendo visiones. Mucho de las imágenes que vemos en las profecías de Daniel las encontramos también en Apocalipsis, y hay mucho que tiene que ver con eventos futuros. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo. Y esto de las nubes del cielo también lo encontramos, por ejemplo, en Tesalonicenses, en otras partes. Venía uno como un hijo de hombre. Por eso cuando Jesucristo, Él decía, yo soy el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Yo soy ese que vio Daniel. ¿Y qué fue lo que vio Daniel? Daniel vio uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. El anciano de días, quien no lo sepa, está haciendo referencia a Dios, Jehová, el Padre. Dice el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado, ¿a quién? Al Hijo del Hombre, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran.
Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino como uno que no será destruido. Y por eso vamos a darnos cuenta que Isaías en el capítulo 61 va a decir, Isaías 61, versos 1 y 2, va a decir de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Jesucristo mencionó este pasaje de Isaías en Lucas capítulo 4. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los opresores, apertura de la cárcel. ¿Por qué? Porque Él viene a traer salvación, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y luego, ¿qué dice? Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Él no solamente vino a traer esperanza, Él también vino a hacer venganza, a traer justa retribución. Y eso es lo que vamos a encontrar de manera última. De hecho, cuando el Señor cita a Isaías, Él solamente va a citar, más bien, Él no va a citar la parte de la venganza en Lucas capítulo 4, porque de hecho eso es algo que estamos esperando, que Él haga justo juicio y Él reúna consigo a su pueblo. Y aquí vemos de que Él está hablando de lo que vio Daniel. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él va a hacer justa retribución de manera última. Y verso 31 dice de la siguiente manera: y enviará sus ángeles. ¿Cuándo? Cuando Él venga para hacer juicio. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que son suyos. De los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Nos damos cuenta, Él no solamente viene a hacer juicio, sino a restaurar a su pueblo. ¿Qué encontramos en los libros proféticos? En los libros proféticos encontramos eso mismo, la esperanza de que Él va a hacer juicio contra sus enemigos y de que va a restaurar a su pueblo. Y es esa nuestra esperanza también, de que a pesar de que nosotros vemos un mundo caído, un mundo destruido, impíos, que oprimen, Dios ofrece salvación y Dios de manera última va a hacer juicio y reunirá consigo a su pueblo. Eso es nuestra esperanza también. El Evangelio es más que simplemente o te vas al cielo o te vas al infierno. Es más que eso. Es poder recuperar lo que perdimos en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, la tierra es hecha maldita, el hombre empieza a morir, el cuerpo del hombre es destruido y la comunión con Dios es rota. Y al final, ¿qué es lo que tenemos? La comunión del hombre es restituida, somos reunidos junto con Él, somos transformados en nuestro cuerpo y la creación es renovada. O sea, la salvación es más que simplemente un cambio de destino. Es la restauración de aquello que se perdió en Génesis capítulo 3. Ahora, hay unos detalles aquí porque recordemos, Mateo tiene un paralelo con Marcos y con Lucas. Y en ese paralelo nos vamos a dar cuenta de que Marcos va a agregar algo aquí que Mateo no incluye, y eso es en Marcos capítulo 13, verso 27. Marcos capítulo 13, verso 27, dice de la siguiente manera, Marcos 13, 27. Entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos. Y dice, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces hay algo que incluye Marcos que no incluye Mateo. ¿Qué es eso? Bueno, Mateo nada más va a decir desde el extremo del cielo hasta el otro, y Marcos va a decir desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Algunos dicen, bueno, es simplemente como sinónimos del uno del otro. Al final lo que está diciendo es que va a recoger sus escogidos de todos lados. Otros más bien proponen que la razón por la cual se menciona el cielo y la tierra, porque este momento de la segunda venida particularmente es el momento en el cual todos seremos reunidos con el Señor, no antes, sino hasta su segunda venida. Y esto es muy importante. De hecho, ahorita vamos a retomar esto posteriormente, acerca del tema de, bueno, ¿en qué momento nos reunimos con el Señor? Bueno, personalmente yo creo que es hasta su segunda venida, si bien otros proponen que no. Ahorita vamos a retomar eso.
Y de hecho esto concuerda con lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18, de que los que están ya en la presencia del Señor y los que están en la tierra serán reunidos juntamente con Él, serán resucitados y entonces serán reunidos con Él. Sé que al decir esto algunos dirán, no, ahí esto más bien pasa antes que, bueno, ahorita retomaremos eso. Y también posteriormente Lucas 21-28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. O sea, cuando el Señor vuelva, Lucas dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, porque la redención de manera última es hasta que el Señor vuelva. Hay cosas que nosotros estamos esperando. Nosotros estamos esperando de que Dios haga las cosas nuevas, de que nosotros seamos transformados y de que Dios haga justo juicio de manera última. Y posteriormente vamos a encontrar de que el Señor va a hacer una parábola, la parábola de la higuera, y la parábola dice de la siguiente manera, de la higuera aprended la parábola. Las parábolas son historias que ilustran, que dan una enseñanza. Dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y en realidad la enseñanza es muy sencilla, o sea, hay señales en la naturaleza que muestran que algo está próximo. Y el Señor dice, bueno, cuando veas estas señales, sabe que el regreso está cerca. Ahora, recordemos de que Él no solamente está hablando de su regreso, está hablando de la destrucción del templo de Jerusalén, que de hecho muchos creyentes, por lo que tenemos algunos datos históricos, supieron de que estaba cerca la destrucción de Jerusalén porque vieron algunas de estas cosas cumplidas. De hecho, para el 66 hubieron ciertos movimientos revolucionarios judíos, levantamiento de algunos falsos profetas, entre otras cosas, anticristos, etc. Recordemos de que anticristo no solamente hace referencia a este hombre de maldad que se va a levantar de manera última. Juan le va a hablar de anticristos acerca de varias personas. En algunas partes hace relación a falsos profetas. Ahora, para que entendamos un poquito más la parábola, dice que cuando las ramas, más bien cuando la rama está tierna y brotan las hojas, sabe que el verano está cerca. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Ahí hay un calendario, no le presten atención a todos esos detalles. Lo importante es lo que tenemos acá. ¿Okay? Eso es lo importante. Es junio, julio, agosto, septiembre. Bueno, en septiembre ya estamos pasando a otra sesión, pero el punto es, más o menos aquí tenemos el inicio del verano, aquí sería un poquito ajustado como mediados de junio, y los primeros higos se dan a inicio de verano. Entonces, ¿por qué el Señor dice, bueno, cuando las ramas están verdes? Porque es el periodo previo a que la higuera dé fruto. Entonces el Señor dice, bueno, se dan cuenta, la misma planta ayuda a saber cuándo viene el verano. De la misma manera, de la misma manera sabrán cuando yo esté cerca. Y de hecho, cuando el Señor lo está diciendo, es justamente cuando la higuera estaba dando sus hojas verdes porque se acercaba el verano. De hecho, cuando ocurren estas cosas, estamos hablando posiblemente marzo, abril, que es en el tiempo en el cual se da la Pascua, de hecho. En ese tiempo es que el Señor está dando la enseñanza, es en este periodo de tiempo donde el Señor, bueno, ahí entre marzo y abril, que el Señor les está diciendo esto y les está mostrando, ven, cuando la higuera está dando estas ramas es porque saben que se acerca el verano. De la misma manera pueden saber de que se acerca mi venida. Ahora, es aquí donde yo quisiera que pudiéramos meditar un poco. Porque el Señor va a dar ciertas señales, va a decir ciertas cosas que son indicador de que su regreso está cerca. Y este tipo de cosas pueden causar una actitud incorrecta en la iglesia, que es algo que no sé si ustedes lo han notado, pero en Facebook es muy evidente, en YouTube también. El que ocurran ciertas cosas, que es algo que mencionamos la vez pasada, como guerras, terremotos, algunos catástrofes, como que de alguna manera paniquea, ¿no?
y lamentablemente paniquea más a la iglesia, porque inmediatamente lo identifica. Bueno, es que aquí están las señales, que al final el Señor va a decir que de manera última no sabemos cuándo Él va a volver. Y muchas de estas señales en realidad las hemos visto a lo largo de toda la historia. Y Mateo capítulo 25 va a hablar de cuál debe ser la actitud de la iglesia mientras el Señor vuelve. Y es aquí donde me preocupa, porque yo creo que muestra algo del corazón muestra algo de nuestro corazón y muestra algo de nuestra realidad en cuanto a dónde tenemos puesta nuestra esperanza. Primeramente Dios, en Semana Santa, voy a estudiar un poquito más de escatología. Y vamos a ver de que, como ya se mencionó, escatología está íntimamente vinculado al carácter de Dios, está íntimamente vinculado a la doctrina de la salvación. Y la escatología nos debería traer esperanza, los eventos futuros nos deberían traer esperanza. Y nuestra esperanza última no está en escapar de dificultades. Nuestra esperanza última no está en no pasar vicisitudes. Pero lamentablemente a veces cuando las cosas en el mundo se ponen complicadas, como que más bien nuestra esperanza es esa. No, que a mí no me toque, que a mí no me pase esto o que no me pase aquello. Mencionábamos un poco lo que dice Mateo capítulo 24, verso 31, donde dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. En cuanto vamos a decir arrebato, en cuanto al hecho de que la iglesia va a ser tomada, hay dos posturas principales, ¿ok? Simplemente vamos a mencionar las posturas. Una, de que la iglesia será tomada antes de que ocurra la tribulación, y otra, de hecho vamos a mencionar tarde o temprano esto cuando lleguemos a Semana Santa, y otra de que dice que la iglesia será tomada después de que pasen muchas de estas cosas. Técnicamente, postura post-tribulacional. Que la iglesia será tomada antes o que la iglesia pasará por tribulación y cuando Él vuelva entonces será reunida con Dios. Personalmente yo creo esta segunda, o sea, que la iglesia sí pasará por ciertas cosas. Si bien obviamente hay una argumentación para la otra postura, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, 1 Tesalonicenses 5, 9, 2 Tesalonicenses capítulo 2, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, la diferencia entre Israel y la iglesia, entre muchas otras cosas que podemos conversar. El punto no es ese, a lo que quiero que vayamos es lo siguiente: independientemente tú creas una o la otra, está bien. En donde creo yo que está el problema es cuando mi esperanza se vuelve que yo no pase por dificultades. De hecho, cuando nosotros vamos a Apocalipsis, los que padecen en Apocalipsis no padecen porque Dios les manda un rayo. Los que padecen en Apocalipsis padecen porque están siendo perseguidos por el nombre de Cristo. ¿Alguien me podría decir un siglo en el tiempo de la humanidad, bueno, de la iglesia, en donde la iglesia no haya sido perseguida? ¿Por qué si otros padecieron, mi esperanza tiene que ser que yo no padezca? Esto no tiene nada que ver con que tengas que creer una postura o la otra. Los que consideran que la iglesia va a ser tomada antes es porque tienen sus argumentos bíblicos, ¿ok? Tienen su argumentación y dicen, bueno, acorde a estos pasajes creemos que va a ocurrir esto. Entonces, si tú lo crees, por eso está bien. El problema está, una vez más, cuando tu esperanza es no pasar por dificultades. Y ahí es donde yo creo que debemos reflexionar, porque nunca fue esa la esperanza de la iglesia. Nunca fue esa la esperanza de la iglesia. ¿Ves todo eso que va a ocurrir feo? Ay, a mí no, ¿eh? Es más, permíteme compartirte algo, es una porción de una novela. ¿Qué es eso de estar compartiendo novelas en el púlpito? Esta novela se llama El mártir de las catacumbas. Es una novela basada en la persecución sucedida entre el año 249 y 251 por el emperador Decio. Si bien esto es una novela, no es algo diferente a la realidad que muchos creyentes experimentaron. Esta novela cuenta, por ejemplo, empieza en el capítulo 1 mostrando una escena en un coliseo romano, mostrando la barbarie del imperio romano, mostrando cómo un gladiador
el más fuerte de todos al final decide morir a manos de su adversario porque se había vuelto cristiano. Bueno, esa es la forma en la que empieza la novela, pero a lo largo de la novela lo que va ocurriendo es de que hay un personaje en particular, Marcelo, que es un soldado de la Guardia Pretoriana. La Guardia Pretoriana era la guardia principal del emperador, hombres altamente capacitados en guerra, y él empieza a verse interesado por ver la actitud de los cristianos. Y la novela muestra cómo muchos cantaban himnos mientras estaban siendo destruidos por las fieras salvajes. La novela cuenta cómo incluso muchas madres permitían que sus hijos corrieran ciertos riesgos de ser asesinados si los atrapaban, con tal de poder llevar ciertas encomiendas para la iglesia, entre otras cosas. Y la novela se va desarrollando desde la perspectiva de este soldado romano que va viendo cómo, mientras ve la fe de los creyentes, a tal punto de que él se convierte y se hace cristiano, ¿no? No por el testimonio de ellos, sino porque el testimonio de Dios lo atrajo y posteriormente les compartieron a él el evangelio. Y en una ocasión él es perseguido por sus compatriotas de la Guardia Pretoriana. Él sale huyendo y llega a las catacumbas en donde estaban los cristianos. Y ve que en las catacumbas muchos estaban apesadumbrados porque veían de que pues ya se les venía el fin, ¿no? Y él les empieza a dar un discurso a ellos para animarlos, este recién convertido de la Guardia Pretoriana. Y dice de la siguiente manera, ahora las cosas que va a mencionar no son cosas aparte de la Biblia. Vamos a darnos cuenta de que muchas de estas cosas están basadas en la Biblia. Empieza a dar un discurso, especialmente a un hombre llamado Honorio, que tenía un poco de miedo. Y después de este discurso, Honorio le dice a Marcelo, Marcelo, tu fe pone en vergüenza mis temores. Tú estás triste, Honorio, dijo Marcelo. Es verdad que nuestros sufrimientos aumentan sobre nosotros, pero nosotros podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué dice él? O sea, ¿quién dice Dios? ¿Qué dice Dios? El que venciere daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere yo le daré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al hablar Marcelo estas palabras, se irguió y sus ojos brillaron y su rostro se enrojeció de entusiasmo. Sus emociones fueron transmitidas a sus compañeros y conforme caían estas promesas una por una en sus oídos, ellos olvidaron por un momento sus penas y dolores bajo el pensamiento de su cercana bienaventuranza. Esta ciertamente era la esperanza de muchos creyentes. Era la esperanza de muchos creyentes. No, a mí no me va a pasar nada. La esperanza de los creyentes es, hay algo superior. Me pase lo que me pase. Tenga que dar mi vida por mi fe o no. Esa esperanza superior era la que movía a los creyentes. Y es aquí donde me gustaría animarnos, porque, como les digo, muchas veces hablar de este tipo de temas es una razón para temer. Cuando no deberíamos estar poniendo nuestra esperanza en no pasar por cosas así. Una vez un pastor estaba dando una ilustración que le ayudó un amigo a tener, y este amigo del pastor pues tenía lana, entonces se había ido de safari, porque ¿quién se va de safari? Bueno, tienes que tener lana, ¿no?, para ir de safari. Se va de safari y pues había visto a todos los animales en su estado silvestre y veía cómo los animales pues se veían muy diferentes. O sea, no es lo mismo ver un águila en su estado silvestre, ver un zoológico y ver un águila encerrada en una jaula. Vio a los leones en el safari y veía cómo los leones se veían imponentes, llenos de energía. Y le contaba esto al pastor en relación al contraste que veía en cómo eran los animales en su estado silvestre, natural,
y cómo eran los animales cuando más bien iba a un zoológico, ¿no? O sea, él decía, bueno, cuando voy al zoológico pareciera como que esos animales les robaron el alma. Y una de las cosas que decía o ilustraba esta persona era que cuando entraba a la iglesia sentía que más bien estaba entrando a un zoológico. Y alguien dice, uy, qué fea esa ilustración. ¿Verdad que sí? ¿No se está diciendo animales o qué? Lo feo de la ilustración no es lo de los animales. Lo feo de la ilustración es que veía una actitud total y completamente diferente a esos animales de zoológico que aquellos animales que estaban salvajes. Y yo creo que si la iglesia del primer siglo viajara en el tiempo y viniera hoy y nos viera a muchos espantados por las cosas que están ocurriendo, yo creo que sentirían que están entrando a un zoológico en vez de estar pasando por un safari. Nuestra esperanza nunca debe estar en esquivar las dificultades, sino en nuestra fe y esperanza última en el Señor. Bueno, vamos a dar cuenta de que el Señor va a hablar acerca de la certidumbre de estas cosas que van a ocurrir. Y dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí hay un cierto desafío interpretativo en cuanto a la palabra generación, porque si uno lee esto y dice, bueno, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿no va a pasar esta generación hasta que el Señor vuelva o no pasará esta generación hasta que el templo sea destruido? ¿De qué está hablando? Porque dijimos que está hablando de las dos cosas. Entonces, la palabra esta generación en el original es la palabra genea, que es importante mencionar de que tiene 44 ocurrencias a lo largo de todo el Nuevo Testamento, 44 ocurrencias. De esas 44 ocurrencias, 23 están relacionadas a hablar de cierto grupo de gente, de la misma generación, como hoy en día estaríamos hablando de millennials, postmillennials y ese tipo de cosas. Nada más de que en ese tiempo las generaciones se contaban aproximadamente por 40 años, que de hecho eso tiene sentido para la destrucción del templo. Esa misma generación vio la destrucción del templo, ya que aproximadamente 40 años después, poquito más, poquito menos, bueno, poquito menos podría ser más bien, fue destruido el templo, año 70 después de Cristo. También va a utilizarse la palabra generaciones en relación a la descendencia como tal. Y hay una sola ocurrencia en Lucas capítulo 16. Bueno, ahí no pongo todas las ocurrencias, ¿verdad? Simplemente pongo un ejemplo de ella. Pero hay una sola ocurrencia en Lucas capítulo 16, verso 8, en donde Genea está haciendo referencia a un grupo de personas que se podría entender como algún tipo de grupo étnico. Algunos proponen esta posibilidad como la forma de entender, de hecho, William Hendrickson así lo cree, de que está haciendo referencia a que el pueblo judío no va a ser destruido hasta que el Señor vuelva, y que la necesidad de poder aclarar esto es porque si el pueblo judío había rechazado al Señor, que lo más lógico sería de que entonces el Señor querría destruir a este pueblo, pero que él aclara que no será de esta manera. Ciertamente hay un desafío interpretativo ahí. Sabemos que de ambas maneras ocurrirá en el hecho de que es destruido Jerusalén en el año 70 antes de que esa generación pasara, y algunos proponen de que la misma palabra del Señor la está ocupando en ambos sentidos. O sea, esto va a ocurrir, el juicio que se ha determinado va a ocurrir contra Jerusalén y por supuesto que la venida del Señor. El cielo y la tierra pasarán, absolutamente todo va a pasar, pero lo que no va a pasar es la palabra de Dios. De hecho, el Señor va a decir que ni siquiera una tilde de su palabra va a pasar, que está haciendo referencia, por ejemplo, a la letra más pequeña, en el hebreo es la letra Yod, es la más pequeña. Ciertamente esto va a ocurrir, no hay forma en la cual nosotros podamos impedir esto. Lo que Él ha dicho, eso se hará. Y Él ha demostrado a lo largo de la historia que lo que Él dice, Él lo cumple. Y de manera última, vamos a ver la incognoscibilidad del tiempo del regreso. O sea, no hay forma de conocer el tiempo del regreso del Señor. Había forma de saber que el templo iba a ser destruido, pero no de su regreso, que eso muy probablemente explica lo que dijo anteriormente. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo,
sino solo mi Padre. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque lo que el Señor está mostrando es que a mí no me toca saber cuándo es el tiempo del regreso, si bien habrán cosas que de alguna manera podrían indicar que está cerca. Y mis hermanos, si bien hay cosas feas que están pasando en el mundo, yo creo que no estaría de más que hiciéramos un repaso por la historia, porque yo más bien creo que estamos demasiado cómodos, demasiado bien, como para que creamos de que estamos pasando cosas que nunca antes han ocurrido. El punto no es saber el día ni la hora, sino que el punto va a ser lo que Él va a desarrollar en Mateo capítulo 25. En Mateo capítulo 25 vamos a ver un par de parábolas que van a mostrar cuál debe ser la actitud de la iglesia mientras Él viene. La actitud de la iglesia no debe ser estar contando los días, los meses y los años. Hace poquito me enviaron una foto en donde hacían una suma de la fecha de la Primera Guerra Mundial, la fecha de la Segunda Guerra Mundial y la fecha de lo que está pasando ahora en Ucrania, y si sumabas los números, al final daba un mismo número. Mi hermano, eso a nosotros no nos toca. Y por eso les digo que a veces como que se vuelve un juego de palabras. No sabrá el día ni la hora, pero a lo mejor el mes y el año sí. Eso sí lo sabremos. El punto del Señor va a ser lo que Él va a desarrollar en Mateo capítulo 25. Mientras Él vuelve, mientras el esposo vuelve, las vírgenes están velando. Y mientras el esposo vuelve, aquellos a quienes se les fue dado los talentos tienen que estar trabajando aquello que se les dio. Porque si no, el Señor también se lo demandará a aquellos que deberían estarle esperando. El Señor deja claro que no se podría saber el tiempo de su regreso, pero sí deja claro que qué es lo que la iglesia debía hacer mientras regresaba. Y de hecho, versos anteriores lo había dicho: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y personalmente creo que eso nos toca a nosotros. Como iglesia debemos cuidarnos de caer en actitudes sensacionalistas y alarmistas. Nos desenfocan de nuestra meta, nos desenfocan de nuestra verdadera esperanza, y de eso daremos cuenta. Debemos resistirnos a la tentación de especular acerca de la venida del Señor. Ciertamente es tentador, pero nos desenfoca de aquello que debe ser nuestro propósito. Debemos hacer nuestro trabajo y estar firmes, poniendo nuestra confianza en lo eterno y no en lo temporal. Y esa frase a mí me mata, que dice: tu fe pone en vergüenza mis temores. Porque yo creo de que la iglesia hoy en día tiene mucho de qué avergonzarse. Tenemos mucho de qué avergonzarnos. Y estamos poniendo nuestros temores por encima de nuestra fe.